Hola, buenas tardes. Les agradecemos como siempre que nos estén acompañando en una nueva emisión de Protagonistas. ¿Cómo estás, Agustín? ¿Cómo te va, Rubén? Bien, en la semana analizando el largo discurso que dio la Presidenta de la Nación inaugurando las sesiones ordinarias del Congreso, ¿no? Donde hizo algunos anuncios bastante importantes. Semana complicada, ¿no? Sí, semana Semana complicada, luego complicada, la... con la muerte de Chávez y con todas esas cosas. Sí, sí. Que quería hacer una acotación primero sobre la muerte de Chávez. En realidad, un hombre que tenía todas las características de ser un gran líder político, un maravilloso manejador de masas, lleva a su país a una división profunda, porque Venezuela está dividido por dos, inconciliablemente. Además lleva a su país a un clientelismo absoluto. Esto nos sirve para mirarnos en ese espejo, cuidado con eso, porque gran cantidad de gente no vive nada más que de lo que le da el Estado, lo que da el Estado y el Estado lo único que hace es vender petróleo y comprar todo lo demás. Incluso la leche no la puede producir en Venezuela. O sea, no ha logrado sacar un país de su primitivismo. Pero esto hay que tener cuidado porque un gran líder político nos puede llevar también a esa línea. Claro, pero lógicamente teniendo un gran recurso como es el petróleo, tenía las arcas llenas como para salir a comprar todo lo que necesitaba. Para hacer lo que hizo. Pero me parece que uno cuando tiene unos medios de ese tipo que ayudan a llenar las arcas del Estado, lo que tiene que hacer es conseguir un país diversificado y para adelante, para que empuje, para que suba, para que trepe, para que no sea un país simplemente de gente que sale a la calle a gritar viva Chávez, viva la revolución, se fanatiza con eso y termina siendo una pobre persona dentro de un país que no hace nada más que vender petróleo y comprar todo lo demás. Claro. Bueno, quizás hubiera una etapa posterior en donde Chávez estaría pensando en llevar al país a la producción agrícola, ganadera, bueno, que no le dio tiempo a la vida. La vida no le dio tiempo, pero perdió, ¿cuántos? 10 años de la vida de Venezuela haciendo la primera parte errónea de su política. También es un poco el riesgo de la Argentina. Tenemos lugares muy productivos, como es el campo argentino, que sostiene toda la estructura estatal, duramente, pero la sostiene, o sea, la estructura de comercio exterior, la estructura de dólares que le permite a la Argentina movilizar toda su industria. No hay que olvidar que la industria, por ejemplo, automotriz de la Argentina es una industria perdidosa. Por cada 20.000 millones que gana de una u otra forma, gasta 40 en los insumos que compra. ¿Por qué? Porque muchísimas cosas todavía no se hacen en la Argentina. Hay que sofisticar en serio a la industria y hay que convertirla en una industria seria. Por eso el mensaje de la Presidenta me parece que nos deja algunas cuestiones a pensar. O sea, la Presidenta ha hecho una recapitulación de una gran cantidad de cosas que hizo durante este periodo, de una gran cantidad de números, muchos de ellos difíciles de entender o difíciles de entender sin un estudio profundo. Pero omitió algunas cosas que nos están mordiendo los talones. Por ejemplo, hemos terminado una semana sin clases y creo que vamos a seguir otra semana más en las mismas condiciones. Pero es responsabilidad de cada provincia, ¿no? El Estado Nacional ha dejado en tiempo de Menem de ser el manejador de la educación pública. Esto es cierto. El Estado Nacional ha dejado de tener escuelas, ¿sí? Pero sigue teniendo el presupuesto más alto de educación y muchísimos millones son del Estado Nacional que no maneja escuelas, que maneja sí universidades y maneja otras cosas. Pero las que están encargadas de dar las clases o de pagar a los profesores y maestros que dan las clases son cada provincia y las provincias están cada vez más pobres. O sea, el Estado Nacional distribuye mal el dinero de la coparticipación. O sea, pense solo en la provincia de Buenos Aires. Cuando subió Duhalde dijo, no sé, Fondo conurbano, sí. Armó el fondo conurbano, dijo, yo voy a la provincia, después su arreglo con Menem, yo voy a la provincia, voy a gobernar la provincia, pero quiero 650 millones
anuales, que eran 650 millones de dólares. Que ahora se quedó ahí. No, nunca que hoy se serían quedó 13.000 millones, sí, sí. que son los que necesita Scioli, porque no los tiene. O sea, el fondo de conurbano está en 650 millones, que no sirven para nada. Necesita los 13.000, por eso no puede aumentarles a los maestros, por eso no puede mantener una educación que valga la pena. Pero cuidado. Pero la provincia de Buenos Aires también tiene sus falencias estructurales que Scioli no corrigió en absoluto. Yo no puedo olvidarme de que todos estos años de democracia el que gobernó la provincia de Buenos Aires es el mismo partido político. Sí, sí, nunca arreglaron nada. Nunca salió de ser un satélite, pobre satélite de la nación, en la cual no empujó hacia adelante y no fue motorización de la gran economía del país, sino que es al contrario, es el lugar, el conurbano, donde más pobres tenemos en el país, donde está refugiada la peor pobreza del país. Entonces, evidentemente, la provincia de Buenos Aires, gobernada por el mismo partido político, el partido peronista, durante todos estos años, en sus variantes, justicialista, Frente a la Victoria o lo que fuera, siempre gobernó la provincia de Buenos Aires. Y a esta altura, 30 años después, tenemos que decir que la gobernó mal, porque la provincia empeoró durante estos años. Pero volviendo al tema de la educación, porque nos estamos yendo del tema, volviendo al tema de la educación, estamos diciendo que le falta plata al gobierno de la provincia de Buenos Aires y a muchos gobiernos provinciales para pagar la educación. Pero aparte de eso, nos hace falta otra cosa. O sea, si le aumentamos a los maestros, no tendremos mejor educación. Por más que le aumentemos el dinero, no vamos a arreglar la educación. La educación seguirá siendo mala como es ahora y perdiendo posiciones en el mundo y en el mundo latinoamericano. En consecuencia, tenemos que enfrentar las dos cosas. Pagar la educación, o sea, conseguir los fondos, que la nación le dé los fondos que le corresponden a las provincias, que no los malgaste en otras cosas, y que además las provincias encaren una verdadera reforma de la educación, porque sin educación no hay ningún futuro y vamos a ir perdiendo posiciones como estamos perdiendo hasta ahora. O sea, la educación es lo que le garantiza a este país que tiene un futuro que valga la pena. La educación para todos, para los chicos, para los adolescentes, para los jóvenes, para los adultos y para los viejos. La educación tiene que ser educación continua. Todo el mundo tiene que seguir preparándose, porque un país preparado es un país que va para adelante. Un país que no está preparado es un país populista, como es ahora, lamentablemente, Venezuela. La mitad fanatizada, la mitad seguirá llorando a Chávez, con todo el derecho del mundo de hacerlo, porque perdió su líder, pero esto no mejora a Venezuela. No, lógicamente. Y hay que esperar ahora si Scioli recibe la ayuda que necesita la nación, que pueda solucionar el problema de los maestros. Van a empezar las clases, pero la mejor educación va a faltar muchos años. Pero la mejora de educación tiene que pasar por el tema de que tenemos que formar mejores maestros, para que transmitan fundamentalmente mejores maestros, formarlos de otra forma y pagarlos adecuadamente como los formamos. Si pedimos maestros, por ejemplo, formados en una universidad, tendremos que pagarles como tales. Lo mismo que tendremos que reformar la policía para hacer algo parecido, formar mejores policías y pagarle como tales, porque si no tendremos siempre una seguridad de segunda, una educación de segunda o de tercera, una salud de segunda o de tercera, y esto sería siempre así. Gracias, Agustín. No hay por qué. Un corte y continuamos en Protagonistas.